Buenas noches, ¿cómo están? Los invito a compartir en este martes un nuevo tema. Lo encontramos en nuestras Biblias, en el Evangelio de Marcos, en el capítulo 16, el versículo 15, que dice así: Y les dijo, id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. El tema que quiero compartir en esta noche es que Jesús no fue indiferente con nadie. Si cada uno de nosotros seguimos la palabra, la vida de Jesús, seguramente nadie diría que Jesús fue indiferente. Nadie fue dejado de lado. Jesús, a los que les buscaron, siempre los oyó. Jesús siempre los atendió. Jesús siempre tuvo deferencia para cada uno de ellos. Se ocupó de cada uno de aquellos que le rodearon. ¿Cuál fue el objetivo de Jesús? Hacer la obra que su Padre Celestial le mandó y cumplirla bajo la voluntad justamente de Dios y no de él mismo. Hay un hermoso pasaje en el libro de Hechos cuando Pedro dice: y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo. ¿Por qué? Porque Dios estaba con él. Pedro se estaba refiriendo a Jesús, justamente al Maestro, al Salvador, aquel que no escatimó en hacer el bien, aquel que no escatimó en sanar, aquel que no escatimó a desoprimir a aquellos que estaban oprimidos por distintas circunstancias, quizás por espíritus inmundos, quizás por la sociedad que los rodeaba. ¿Por qué? Porque Dios estaba con él. Y entonces, porque Dios pudo perdonar a cada una de nuestras vidas y a todo su pueblo sus pecados, es que justamente Jesús también pudo perdonar pecados y pudo hacer que la gente, por medio del perdón que Él le ofrecía de Dios, la gente justamente se pudiera volver a Dios luego de que generalmente le daba la espalda. Soportó toda clase de vejámenes Jesús. Sufrió por cada uno de nosotros. ¿Y por qué? ¿Por qué sufrió Jesús? Simplemente, nada más y nada menos que por dejar el lugar que él tenía en el cielo. Dejó su propio trono, dejó su propia gloria. ¿Para qué? Para venir en medio de los seres humanos, para venir en medio del pueblo. Nació en un pesebre. No había lugar para él donde nacer. ¿Y a qué vino? Vino a ayudar a su pueblo. ¿Y el pueblo que hizo? No le recibió. Lo máximo que hizo Jesús. ¿Qué fue lo máximo que hizo? Entregar su vida en la cruz. Y cuando él estaba justamente en la cruz, allí exclamó: consumado es. Ese consumado es un grito de decir: he terminado la obra, he podido cumplir con el mandato de mi Padre Celestial, he venido a hacer la tarea que Él me indicó y ahora ya está terminada, consumado es. Cuando Jesús vino y entregó todo lo que hizo en el mundo por el ser humano, dejó bien en claro lo siguiente: que la evangelización nace desde lo personal. Y eso es lo que estamos tratando en este tiempo. El aprender que nosotros debemos ser agentes evangelizadores, pero que tiene que nacer desde uno mismo. Primero siendo nosotros evangelizados por el Evangelio de Jesucristo, para luego nosotros poder compartirlo con todos aquellos que nos rodean, que Dios nos ha colocado en medio de ellos. No hay nada
que nosotros pudiéramos hacer por nuestros propios méritos, porque Él pagó nuestras propias deudas, sirvió y a pesar de eso no tuvo, dice la palabra, donde reclinar su cabeza. ¿Pudo haber una mejor noticia para el ser humano que el gran e infinito amor de Dios mostrado en Jesús? ¿Qué más importante que lo siguiente? Vino al mundo, murió, resucitó, no quedó en una tumba. Esa es la gran noticia. Él resucitó, ascendió a los cielos. Eso es fundamental para que nosotros podamos ser buenos evangelizadores. Reconocer que el Dios en el cual creemos tiene tal poder y autoridad que dio a su propio Hijo y que su Hijo tras la muerte no quedó en una tumba, sino que resucitó y lo hizo para darnos vida y vida en abundancia también a cada uno de nosotros. ¿Qué hizo Jesús? Le transmitió el plan de Dios a sus propios discípulos, cuando leíamos recién: id por todo el mundo y haced discípulos en todas las naciones, predicándole el Evangelio a toda criatura. Eso fue no solamente para el grupo de discípulos que él tenía, no es solo para grandes evangelistas, no es solo para grandes pastores o grandes líderes que pueda haber en el mundo. El plan de Dios es para todos los hijos de Dios. Te incluye a vos y me incluye a mí en este tiempo. ¿Y cómo puede ser posible? ¿Por qué? Porque así como Jesús los envió, también nos envía en este tiempo a cada uno de nosotros. Dice en el Evangelio de Juan, en el capítulo 17, el versículo 18: como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Dios lo envió con un plan. Dios lo envió a su Hijo con poder y con autoridad. ¿Para qué? Para no condenar al mundo, para no juzgar al mundo, sino para que las personas pudieran ser liberadas de la opresión del pecado que las rodea. En este tiempo tenemos que tener bien en claro que Dios guarda de cada una de nuestras vidas, que Dios nos escucha, que Dios no se aparta de cada una de nuestras vidas. ¿No es hermoso entonces saber que debemos y podemos ser mensajeros de Dios para toda la humanidad en este tiempo en el cual nos toca vivir? Si recordamos a Pedro, por ejemplo, predicando, ¿se acuerdan? En el Nuevo Testamento, en el libro de Hechos, en el día de Pentecostés, se puso en pie y habló con denuedo, con seguridad, con autoridad a la multitud que lo rodeaba. ¿Se acuerdan cuando fue a la casa de Cornelio, el oficial romano, que buscaba a Dios? Y si nos acordamos, por ejemplo, de Pablo, de la vida de Pablo, en sus viajes misioneros, anunciando a Cristo, su anhelo de ganar personas para Cristo y de compartir la experiencia de lo que Dios le regalaba a Pablo en el día a día. No le importó a él sufrir las penalidades que tuvo que sufrir Pablo. No le importó inclusive ir a la cárcel y, estando en la cárcel, ser golpeado. No le interesó pasar hambre. No le interesó, estando allí, ser encadenado. Y cuando lo echaron ahí, como dije antes, lo golpearon, lo maltrataron y muchas veces quedó solo. Solo, y no solamente solo, sino que quedó abandonado ahí en ese lugar. Nada le impidió a Pablo que compartiera con otros las buenas noticias del Evangelio. ¿Por qué? Porque puede haber sido que no lo dejaron hablar, pero él escribió cartas.
O puede ser que ya estaba en un momento dado tan deteriorado que él no podía escribirlas, pero él mismo las dictaba y había quien pudiera escribir esas cartas, las cuales él hizo llegar a distintas comunidades en distintos momentos y en distintos tiempos. Hay un hermoso pasaje en la carta de segunda Timoteo que me gustaría leerles en esta noche, en el capítulo 4, los versículos 6 y 7, que dicen así. Estaba hablando Pablo a Timoteo y le habla de que debe predicar la palabra y dice de él, porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla. He acabado la carrera. He guardado la fe. Fíjense que él estaba convencido ya de que su tiempo estaba cerca de partir, que estaba cerca de morir. Pero estaba también seguro de que había peleado la buena batalla, que no había perdido la guerra, que cada cosa que le tocó enfrentar fue una batalla, pero que sabía que por medio de la fe no había nada ni nadie que pudiera vencerlo. Yo ya estoy para ser sacrificado. He acabado la carrera. Pensemos en cada uno de nosotros. No que quizás estemos en el final del tiempo de nuestra vida, pero sí de saber que estamos sirviendo, trabajando para el Dios que todo lo puede, que todo es posible con Él, que con Él somos más que vencedores, que estamos corriendo una carrera donde Él nos va acompañando, alentando y nos está diciendo, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Nos acordamos, por ejemplo, como escuchábamos este domingo, del encuentro de Jesús con la mujer samaritana. Fue ella, después de hablar con Jesús, después que él le dijera toda su vida y demostrarle que él era el Cristo, fue a su comunidad y le dijo a todos lo que Jesús le había dicho de toda su vida. Les compartió el mensaje. Antiguamente, en la India, cuando un cazador mataba un elefante, lo primero que hacía era correr a su casa y le contaba a toda la familia lo que había logrado hacer. Le contaba la hazaña que había logrado por haber podido matar a un elefante. Cuando el hombre pisó la luna, la noticia se supo en todo el mundo, se compartió en todo el mundo, se difundió. Está dentro del ser mismo del ser humano, de compartir las buenas noticias con todos los demás. Quiero terminar con esto. Tanto Pedro como Pablo, como la mujer samaritana, salieron a anunciar no sus proezas, no sus vivencias, sino a anunciar la vida de Jesucristo, la vida de aquel que viene y transforma nuestras propias vidas. No deberíamos pensar, cada uno de nosotros hoy, si no es tiempo de que seamos verdaderos embajadores de la palabra de Cristo. Un embajador es aquel que en otro país tiene la potestad de representar al país de donde viene. Nosotros tenemos la potestad de anunciar el camino de la salvación porque lo permitió Jesucristo para todos, que no vino a juzgar a todos,
sino que vino a ofrecer salvación a todos. Entonces, si tenemos esa libertad, si tenemos esa potestad, esa autoridad que nos fue delegada por Jesús, como lo hizo con sus discípulos y todos los que lo rodeaban, porque Dios lo hizo con él mismo. Amigos y hermanos, salgamos, contémosle a todos de la presencia, del gran amor de Dios, y entonces seremos consecuentes con lo que decimos y lo practicaremos con lo que hacemos. Es tiempo de ser consecuentes con la palabra y con nuestras acciones. ¿Por qué? Porque somos llamados a ser embajadores de Dios en este tiempo, en el mundo en que nos toca vivir. ¿Por qué? Porque la mejor imagen fue que Jesús no fue indiferente con nadie. Los invito a orar. Dios y Padre Celestial, gracias Señor por poder hablar contigo. Gracias por tu infinito amor. Gracias por tu presencia que nos rodea, que nos permite, Señor, ser hijos tuyos, que nos permite ser en este tiempo también embajadores de tu palabra. Señor, que esa palabra transforme nuestras vidas de tal manera que podamos llevarla a aquellos que no te conocen. Gracias por el privilegio, Señor, que tenemos, no solo de conocerte, sino de haber heredado todas aquellas cosas que tú pudiste lograr en medio de tu caminar con el pueblo. Señor, que podamos ser testigos en este tiempo de tu palabra, con nuestra vida, que refleje lo que fuiste vos, justamente sirviéndonos a cada uno de nosotros también. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hasta el próximo encuentro.